Vamos a continuar con los temas. En este caso vamos a ver lo que se le llaman las matrices de rotación, que es un cambio de base bastante especial, que es muy utilizado, sobre todo cuando tenemos sistemas que están inclinados en algún momento y la referencia está inclinada, entonces es necesario rotar mis ejes normales para que yo tenga una matemática mucho más fácil de utilizar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es generar las matrices de transición para esos cambios de base, para poder rotar nuestros ejes X, Y y Z, y con eso poder tener bastantes opciones para manejar distintos problemas. Pues bien, hablemos en un principio sobre la necesidad de rotar. Supongamos que tenemos un tubo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando queremos medir, por ejemplo, conductividad térmica, esfuerzos, etcétera, 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 etcétera? Nosotros en nanoalambres queremos medir su estructura de bandas y demás, en nanociencias, perdón. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicamos este tubo sobre uno de nuestros ejes X o Y. ¿Por qué? Porque hace las cosas mucho más sencillas. Al tener todas las cosas normales, todas las cosas perpendiculares a él, haciendo sus productos puntos, van a quedar cero. No tengo que preocuparme por cualquier cosa que salga en Y, si es que necesito hacer algún producto punto. Y todo lo demás tiene por así decirlo, una referencia a la cual todos estamos acostumbrados. Pero ¿qué pasa si el tubo, por ejemplo, está anclado a 45 grados en algo y yo quiero medir alguna de esas cosas que ya tengo? Pues lo que uno haría es giro mi escuadra y ya hago mis mediciones sobre el eje X de mi escuadra. Porque es muy complicado a veces hacer todas las operaciones que hubiera hecho con este tubo ubicado sobre el eje X o sobre el eje Y sobre un ángulo de 45 grados, porque ya todos mis vectores empiezan a mover 45 grados. Entonces, si toda la matemática va a ser la misma pero movida a 45 grados, a lo mejor lo que conviene es rotar el tubo o rotar los ejes de referencia. Lo que hace uno normalmente cuando el tubo está anclado es roto mi escuadra y ya tengo la referencia sobre el eje X. O a veces si yo tengo el tubo, pues puedo rotar el tubo y puedo decir, ay, en lugar de que lo midas aquí, pues mídelo sobre la mesa. Entonces, la rotación activa es básicamente girar el tubo. Yo tengo un vector que está en un cierto ángulo respecto al eje X y al eje Y. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una multiplicación matemática, una operación matemática para ubicarlo sobre el eje X o sobre el eje Y, en este caso sobre el eje Y. Y la otra rotación, la rotación pasiva, es la que le vamos a tener más importancia. A final de cuentas ambas operaciones son equivalentes, pero el concepto es bastante distinto. La rotación pasiva es un cambio de base, pero es un cambio de base algo engañoso. Aquí es donde entra en juego lo que decía de coordenadas generalizadas. Yo al vector 0, 1 o al vector 1, 1, que es este caso, le puedo asignar coordenadas respecto a distintos vectores base, pero al final de cuentas la coordenada sigue siendo 1, 1. Para la rotación pasiva yo supongo que esa coordenada 1, 1 es respecto a un eje rotado en un cierto ángulo, como se ve en la figura. Si se dan cuenta, este es el mismo vector 1, 1, sin embargo está rotado el eje los 45 grados que yo quiero que rote, para que quede el vector 1, 1 sobre uno de mis ejes. Entonces, al hacer el cambio de base, ¿qué voy a hacer? Voy a obligar a esta base rotada a convertirse en la base estándar, la base 1, 0, 0, 1. Y eso lo hago igual mediante una multiplicación con una matriz, un cambio de base. ¿Cómo calculamos ese cambio de base? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces hay que diferenciar muy bien. Rotación activa es que el vector se mueve. Rotación pasiva es que los ejes se mueven. Estamos proyectando un vector sobre un eje rotado a un eje no rotado, que es este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente rotamos los ejes. Y hay una cierta relación entre la rotación pasiva y la rotación activa. La rotación activa siempre va
en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y la rotación pasiva va en sentido de las manecillas del reloj. Ambas operaciones ocupan exactamente la misma matriz. Sin embargo, el concepto es distinto. Entonces, ¿cuál es la matriz que vamos a utilizar? Es la misma, ya sea rotación pasiva, rotación activa. Sin embargo, como les dije, el concepto es: en una estamos rotando el vector y en otra estamos rotando los ejes. Entonces vamos a pensarlo como una rotación pasiva, porque eso es más o menos lo que hacemos normalmente. Normalmente, ¿para qué vamos a pensar en la operación de que puse el tubo en una mesa si no estoy midiendo dinámicamente las cosas, si las voy a medir de manera estática? No me importa dónde inició el tubo, si inició en 45 grados, para meterle una matriz de rotación. Realmente el concepto que más utilizamos en nuestra vida cotidiana cuando una cosa está en un ángulo es girar mi regla, girar mi punto de referencia. Entonces eso es lo que vamos a procurar hacer. Vamos a hacer el cambio de base respecto a esto. Pero eso implica que, como les dije, tiene que quedar claro que estamos imaginando que nuestro vector 1, 1 está respecto a la base rotada y no respecto a la base estándar. Con coordenadas generalizadas no tenemos que preocuparnos de eso hasta que tengamos que multiplicar por la matriz de transición. Ya multiplicando por la matriz de transición, el resultado final, ese sí nos debe de quedar sobre nuestra base ya estándar para las rotaciones normales. Y para las rotaciones en contrasentido del reloj de los ejes, que serían las rotaciones en sentido del reloj en las rotaciones activas, pues el vector va a quedar sobre la base de sobre la base rotada y no sobre la base estándar. Pero a final de cuentas, al ser los mismos vectores, por así decirlo, nada más rotados un ángulo u otro, vamos a llegar a conclusiones bastante similares o bastante iguales. Por lo cual, solo hay que pensar bien en el concepto en un principio, pero operativamente no hay mayor complicación más que aplicar las matrices que ya se van a definir en un momento. Bueno, ¿cómo vamos a hacer lo que describimos en las animaciones? Aquí hay un esquema, un pequeño esquema para ayudarnos. Tiene que ver más con las rotaciones activas. De hecho, pueden consultar la página de internet de donde saqué el esquema y describe de una manera conveniente la que son las rotaciones activas. Pero nosotros lo vamos a utilizar para esquematizar nuestras dos bases que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, nuestra base 1, como dijimos, para hacer nuestra rotación pasiva, va a ser esta. Vamos a ver con otro color. Va a ser esta, con una U y una V. Vamos a ponerle vectores porque no sé si los vaya a manejar comunitarios o no. Y nuestros ejes a donde queremos rotar son los ejes J y el eje Y, o sea el eje X. Entonces la base 1, primero tengo que definir cómo la voy a escribir, qué componentes tienen tanto el vector B como el vector U. Vamos a decir que base 1 ahorita es el vector U, coma el vector B. Y la base 2 son los vectores que ya conocemos, I y J. Que en coordenadas generalizadas como que nos queda que la base 1 aún no sabemos cuánto es, quién es U y quién es B. Y la base 2 va a ser igual al vector 1, 0 y al vector 0, 1.
Entonces, ya que tenemos definido la base 2, es lo que nos falta hacer, encontrar quién es la base 1. Para eso nos vamos a ayudar de alguien muy especial, que es nuestro círculo unitario. Entonces, vamos a ponerlo por acá. La deducción de base 2. Entonces, vamos a utilizar un círculo. Veamos si hay un círculo más grueso. Aquí hay uno. Entonces vamos a utilizar el círculo. Entonces vamos a hacerlo más grande para que se vea qué vamos a hacer. Supongamos que tenemos el círculo unitario. Entonces yo quiero hacer una rotación de mi radio, que aquí la magnitud de radio es igual a 1, a un ángulo θ determinado. ¿Qué magnitud tiene este vector? Bueno, ¿qué componentes tiene este vector? Pues tenemos que auxiliarnos de la trigonometría. Tenemos que ver cuánto vale este vector en X y cuánto vale este vector en Y. Aquí vamos a dibujar los ejes. Este es el eje X y este es el eje Y. Y la componente en X va a ser mi coordenada en X y la componente en Y va a ser mi coordenada en Y. Entonces este vamos a decir que sea U. Entonces, U vector, ¿qué coordenadas va a tener en X? Pues si vemos la trigonometría, este es el cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa. Entonces, coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno de θ. Pero como hipotenusa vale 1, entonces cateto adyacente es igual a coseno de θ. Entonces, lo que mide la sombra de mi vector sobre el eje X es coseno de θ. ¿Y cuánto mide la sombra de mi vector sobre el eje de Y? Pues este va a ser el cateto opuesto. Y se aplica exactamente lo mismo. Seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de θ. Pero como la hipotenusa en este caso es 1, entonces tenemos que cateto opuesto es igual al seno de θ. Entonces, U va a ser igual con componente seno de θ en J. Que en forma matricial, ¿cómo me va a quedar? Que esto es igual a coseno de θ, seno de θ. Entonces ya tenemos cómo escribir mi primer vector base. Me falta mi otro vector base, que tiene que estar exactamente a 90 grados, porque así están I y J, de mi vector U, que este sería mi vector V. Entonces aquí denotamos que tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué ángulo hay de aquí hasta acá? Hay... Uy. Espérame un segundo. Listo. ¿Qué ángulo hay de aquí hasta acá? Pues va a haber 90 grados más θ, que es el ángulo que tengo aquí, por si no se ve muy bien. Vamos a dibujarlo bien, que este es θ. Listo. Entonces podemos hacer exactamente este mismo vector, pero con ese nuevo ángulo. Entonces sería V es igual a coseno de 90 grados más θ en I más el seno de 90 grados más θ en J. ¿Y cómo me va a quedar? Que B entonces va a ser igual
a... Bueno, vamos a sacar ambos seno y coseno por separado. Coseno de 90 grados más teta es igual al coseno de 90 grados por el coseno de teta menos el seno de 90 grados por el seno de teta por identidades trigonométricas. Ustedes ya deben de saberla, que coseno de A más B es igual a coseno de A más menos, para que sea más formal, coseno de A, coseno de B, menos más, seno de A, seno de B. Entonces con eso llegamos a esto. Pero coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. Seno de 90 grados es 1. Entonces coseno de teta más 90 grados es igual a menos el seno de teta. ¿Y cuánto me va a quedar el seno de A más B? Que es la parte de J de mi vector B. Va a ser igual a seno de A, seno de B, más menos coseno de A, perdón, seno de A coseno de B, más menos seno de A coseno de B. Entonces, bajo esto, ¿cuánto queda este seno? Seno de 90 grados más teta va a ser igual a seno de 90 grados coseno de teta, este se hace 1, más seno de... Ya, lo puse al revés, perdón. Este es seno de B coseno de A. Listo. Entonces sería seno de teta por el coseno de 90 grados, que es igual a 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que este es igual a coseno de teta. Entonces B va a ser igual a menos el seno de teta en I más el coseno de teta en J. Entonces ya tengo mi otro vector base, que en notación generalizada sería menos seno de teta coseno de teta. Entonces sería aquí coseno, de hecho vamos a escribirlo un poco más grande, coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Y aquí ya tenemos nuestra clave para pasar de la base 1 a la base 2. Como les dije, es contraintuitivo, pero suponemos que nuestro vector que está rotado está en esta base. Y lo que queremos es pasarlo a esta base. ¿Qué tanto está rotado ese vector? Pues lo va a definir el ángulo del vector con el respecto al eje X. ¿Qué tanto queremos rotar los ejes? Pues también el ángulo θ va a depender de qué tanto nosotros queremos rotar nuestra referencia. En la mayoría de los casos, que es lo que más nos conviene, rotarlo los ángulos suficientes, el ángulo que tiene el vector, para que ese vector nos quede exactamente sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces vamos a ver matemáticamente cómo se saca la matriz de transición de la base 1 a la base 2 y vamos a comprobar la rotación que vimos en la animación del vector 1, 1 a que quede en el vector 0, 1 de nuestro sistema de coordenadas normales. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el cambio de base
de base 1 a base 2. Vamos a reescribir base 1 y base 2. Base 1 va a ser igual a coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Y la base 2 va a ser igual a 1, 0, 0, 1. Entonces vamos a sacar la matriz de transición de base 1 a base 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Representar coseno de teta, seno de teta como una combinación lineal de los elementos en base 2, que sería un alfa 1 por 1, 0 más un alfa 2 por 0, 1, que es igual a alfa 1 sobre alfa 2. Bueno, con alfa 2 como el segundo elemento. Igualamos este con este y que nos va a quedar que alfa 1 es igual al coseno de teta y alfa 2 es igual al seno de teta. Y hacemos lo mismo con el otro vector base. Bueno, quedamos que M1 va a ser igual a la forma matricial de alfa 1, alfa 2, que sería igual a coseno de teta, seno de teta. Ahora, menos el seno de teta, coseno de teta, va a ser igual a beta 1 por 1, 0 más beta 2 por 0, 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? A beta 1 sobre beta 2. Bueno, no como división, sino que está arriba del otro. Entonces, si igualamos este con este, que vamos a tener que beta 1 es igual a menos el seno de teta y beta 2 es igual al coseno de teta. Una vez teniendo esto, sacamos M2. M2 va a ser igual a la matriz de beta 1, beta 2, que es igual a menos el seno de teta, coseno de teta. Y T de B1 a B2 es la matriz que la componen M1 y M2, que es igual a coseno de teta, seno de teta, menos el seno de teta, coseno de teta. Entonces, esta es la que llamamos matriz de rotación. Si siguen el enlace verán que llegaron a la misma matriz de la manera activa. Y esta es de la manera pasiva. Esta es mi matriz que me va a cambiar mi base rotada a mi base estándar. Entonces vamos a ver cómo funciona sobre el vector 1, 1. En teoría esta matriz, si yo el vector 1, 1 le hago una rotación de 45 grados y le aplico esa matriz, debo de tener el vector 0, 1 como vimos en las animaciones anteriormente. Vamos a ver si es cierto. Listo, supongamos que tenemos este problema. Rote el vector 1, 1 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es como si el vector 1, 1 hubiera empezado en un eje rotado de 45 grados respecto a al sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces lo que queremos es cambiar su base rotada a una base estándar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente?
pues aplicamos la matriz de rotación. Primero que tenemos que hacer, expresar mi matriz de rotación. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Definir θ, es en este caso 45 grados, que es igual a pi cuartos. Entonces, ¿cómo queda mi matriz de rotación? Queda que es coseno de θ, seno de θ, menos el seno de θ, coseno de θ. ¿Y esto a qué va a ser igual? A coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos, menos seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos. Ahora, coseno de pi cuartos es igual al seno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces ya tengo mi matriz de transición T. ¿Qué es lo que hago? T por B, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 con un signo negativo y raíz de 2 sobre 2. Y esto por mi vector que yo quiero rotar, que es en este caso el 1, 1. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar que esto es, una vez más, recordando, es este por este más este por este en el primer elemento. Va a ser raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Y haciendo lo mismo para el siguiente renglón, voy a tener que es raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2. ¿Y esto a qué es igual? A 0 sobre raíz de 2. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no me quedó 0,1 como yo estaba anticipando? Pues bien, porque la magnitud del vector 1, 1, vamos a sacarla. ¿Cuánto es? Es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Más sobre la magnitud vendrá en el video de espacios con producto interno, que es a lo mucho el siguiente que sigue, el que le sigue después del siguiente, que es igual a raíz de 2. Entonces, si yo acuesto este vector sobre mi eje Y, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener esta magnitud proyectada sobre el eje Y. Por eso me queda raíz de 2 y no me queda 1. Tendría que tener un vector de magnitud 1 sobre el 1, 1 para que yo tuviera un 1 ahí. ¿Cuál sería ese vector? Sería 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y si se dan cuenta y si lo hacen, van a ver que las cuentas cuadran y me quedaría el vector 0, 1. Pero si se dan cuenta, fuera de esa discusión, nuestra matriz de rotación, ¿qué nos hizo? Nos cambió exactamente como vimos en la animación, un vector que estaba a 45 grados a un vector que está sobre el eje Y. Entonces, estas matrices de rotación en 2D es una forma muy especial de cambio de base, que nos aprovechamos de las coordenadas generalizadas para suponer que en un principio nuestro vector está sobre una base rotada y lo queremos cambiar a una base estándar, la base 1, 0, 0, 1. ¿Cómo haríamos lo contrario? Pues haríamos una rotación en contrasentido de las manecillas de reloj de la base, o sea, de los ejes, en una rotación pasiva. Entonces, al poner signos menos, la función seno es una función impar, cambian de
designo los senos y los cosenos se quedan como están. Entonces realmente solo se cambiaría de lugar el menos del seno. Si queremos hacer una rotación en sentido de las manecillas del reloj. Si quiero hacer una rotación en 3 dimensiones, eso es un caso mucho más especial. ¿Por qué? Porque puede llegarse a dar muy caóticamente el cambio de base si no llevamos un orden. Por eso se opta por hacer rotaciones sobre de planos sobre un eje fulcro o un eje digamos que es un eje de rotación focal, un eje de torca, por así decirlo. Pero esos no los vamos a ver más a detalle. Digamos, este es nada más para que vieran cómo es la matriz de rotación como un cambio de base. Realmente las matrices de rotación se utilizan más de la manera activa, nada más para que vean la conceptualización de un cambio de base distinto al que ya habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a seguir en el siguiente video con un truco especial para el cambio de base que involucra a la matriz inversa. Nada más para concluir, pero como les dije, nada más vamos a utilizar un método para la matriz inversa y después vamos a ver toda la conceptualización de la matriz inversa.